días y ante todo, pues mi reconocimiento a los organizadores de este congreso por haberme invitado a esta conferencia de clausura y quizás sobre todo por haberme propuesto ellos el título de la conferencia, ¿sabes? Espontáneamente. Título que reza pues la ciencia enfermera desde la teoría del cierre categorial. Claro, sobre este título, que ya digo que yo no lo he puesto, sino que lo ha puesto la organización, sobre este título se me ocurre empezar a hacer dos comentarios introductorios. Primero, que el título de esta exposición, la ciencia enfermera desde la teoría del cierre categorial, presupone ya que de la ciencia enfermera, ¿no? Presupone ya que existe una ciencia enfermera, como se dice en la jerga que utilizamos, presupone el factum, el hecho de la ciencia enfermera. Claro, y este presupuesto, pues lo que primero hay que decir es que requiere un análisis de qué se entiende por ciencia, porque ciencia se entiende de muchas maneras, como veremos. Y entonces este hecho de la ciencia enfermera, pues naturalmente requiere un análisis. Además, corrobora este supuesto el hecho de que en el propio programa, que todos ustedes tienen sin duda, pues pone, hay un comité científico, y en las áreas temáticas, me parece que es en el número 2, dice, por ejemplo, entre las pretensiones del Congreso, dice, ¿aplicamos la evidencia científica a nuestro trabajo? ¿Somos consumidores de producción científica en general y cómo accedemos a ella? Es decir, todo esto corrobora esta interpretación de que efectivamente aquí se supone que la ciencia enfermera es una ciencia. Bien. Y por último, decirles como interpretación también de que efectivamente la teoría del cierre categorial pues tiene muchas cosas que decir sobre el asunto. Tiene mucho que decir. Únicamente, otra cosa es que lo que tenga que decir sea recibido bien por los que escuchan. Es otra cuestión distinta, pero tiene que decir muchas cosas. Y entonces, también tengo que advertirles que, claro, lo que yo voy a decir aquí, pues no es ni de lejos lo que se podría decir con más tiempo y con más detalle. Voy a dar una impresión muy general para que sea inteligible por todo el mundo por dónde va, pero suficiente, yo creo, para los fines de que se persiguen, ¿no? Bien, pues vamos a empezar pues un poco explicando el título de la conferencia, ¿no? La ciencia enfermera desde la teoría del cierre categorial. ¿Qué entendemos por ciencia? Pues lo que entendemos por ciencia se puede decir de muchas maneras, pero hay dos perspectivas seguramente distintas. Una perspectiva que llamamos más bien denotativa y otra connotativa. Esto quiere decir, podemos primero tratar de decir lo que es la ciencia en general o las ciencias, pero sin referirnos en concreto a lo que se entiende por ciencia, a lo que son ciencias. O bien podemos decir la ciencia es esto. Mira, un ejemplo. Eddington, el premio Nobel de Física famoso, el que hizo la experiencia con Einstein al tratar de establecer las predicciones de la relatividad sobre el período de Mercurio, pues en aquella época, en los años 30, cuando Eddington escribió lo que le voy a decir, había una gran discusión entre los físicos sobre qué trataba la física. ¿La física de qué trata? Pues había escuelas que decían, física trata de la materia. Pues no trata de la materia, o de los cuerpos, ¿no? Porque la física también trata de cosas que no tienen cuerpo, aunque sean materiales. O bien otros decían, no, trata de los observables. En fin, había multitud de definiciones de física. Y a Eddington se le ocurrió dar esta definición deíctica, señalando con el dedo,
y propuso esta definición semi-humorística y demás, que más o menos era la siguiente. Física es lo que se contiene en el Handbuch de Física. Es decir, física es lo que se contiene en el Tratado de Física. Ahí no decía lo que era, simplemente le señalaba con el dedo. Pues esto quiere decir que hay definiciones de ciencia que no son deícticas, que no son denotativas, no denotan nada, simplemente ofrece la idea. Y entonces, pues, a veces esta idea es la clase vacía, porque no se sabe de qué está hablando. Por ejemplo, si se dice la ciencia es, pues, aquello que se busca saber. El sectomum episteme, aquello que se busca saber, pues nos quedamos sin saber nada, ¿verdad? La ciencia es aquello que se busca saber, la ciencia suprema. O bien se dice, no, la ciencia es la ciencia divina, la verdadera ciencia es la ciencia divina, la ciencia media, la ciencia de simple inteligencia, nos quedamos como antes, como natural. O bien si se dice, no, la ciencia auténtica es la ciencia que se conseguirá, no sabemos cuándo, pero que algunos creen que está ya a punto de tocarse, con los teóricos de la ciencia unificada, cuando todas las ciencias y todos los campos científicos se reúnan en uno único y se pueda ofrecer una visión absolutamente global del universo. Entonces, esto será la ciencia. Como esta ciencia no existe, pues hay que aplazarla a cuando llegue, tampoco nos enteramos. O bien, otro ejemplo, cuando Fichte, el famoso filósofo alemán, el discípulo de Kant, el primer discípulo de Kant, cuando escribe un libro que se llama Teoría de la Ciencia, Wissenschaftslehre, Teoría de la Ciencia, y allí habla de la ciencia absoluta como algo que hay que hacer, pero que tampoco lo dice, de manera que tampoco sabemos lo que es la ciencia, ¿verdad? Y luego, bien, estas son definiciones de ciencia de carácter, como digo, puramente connotativo. Ahora, si queremos utilizar, como aquí nos interesa, yo creo, ofrecer unas definiciones denotativas de ciencia, pues resulta que hay varias, pero principalmente nosotros distinguimos las siguientes. Primero, la primera acepción de ciencia, que se puede señalar con el dedo, es el uso quizá más originario de la palabra ciencia. La ciencia significa saber hacer algo, saber hacer cosas, saber hacer. Es la ciencia del herrero, la ciencia del zapatero, la ciencia del músico, la ciencia de, pues yo qué sé, del peluquero. Es decir, es la ciencia de alguien que sabe hacer algo. Esta acepción de ciencia tiene mucho que ver con lo que se llama arte o técnica, porque la palabra técnica es el nombre griego de lo que en latín se llamó arte, ¿verdad? El arte. O bien lo que se llama prudencia, o frónesis, o praxis, son terminología aristotélica. Quizá una de las palabras que hoy día están más en boga y que se utilizan constantemente y que un poco corresponde a esta acepción de ciencia originaria que estamos diciendo, es lo que se llama hoy profesionalidad. Es decir, no, este es un profesional. Con esto quiere decirse que lo que hace está ya contrastado, que lo sabe hacer perfectamente, que funciona según las normas de la institución y entonces pues tiene ciencia de esa institución. Y esto puede referirse, el profesional puede referirse pues desde a un señor que nos arregla la lavadora, ¿verdad? Es un profesional, no es un aficionado. A un pianista es un profesional, no simplemente el que toca el piano pues por deseo propio y libremente, o bien simplemente pues un político profesional que está ya avezado en el asunto, que tiene experiencia. Esa es la primera acepción de ciencia y es seguramente de las primeras acepciones. Ya que estamos aquí en un ambiente más o menos médico, pues el médico de su honra, ¿verdad? Todos habrán leído, el médico de su honra tiene la ciencia de la honra, la obra de Calderón. Claro, en este caso la ciencia del médico consiste en saber envenenar a su mujer que le ha traicionado, pero en fin, tiene ciencia de la honra, ¿no? Tiene la ciencia, sabe perfectamente cómo comportarse para vengarse, ¿verdad?, de la infidelidad de su mujer con el rey. Bien. Entonces,
esta es una ciencia que saber hacer, como digo. Y más o menos, en la tradición, he citado actualmente la idea de profesionalidad, pero en la tradición está la idea de arte, el artista. El artista es el que sabe hacer, independientemente de que lo que haga sea bueno o malo. Esas son calificaciones morales. Es decir, un pianista, volviendo al ejemplo, un pianista que sistemáticamente la partitura, en lugar de repetirla, de reproducirla fielmente, pues va variando sistemáticamente, pues donde pone la, una vez pone él 2 notas más arriba o más abajo, o las altera completamente gratuitamente, de manera que resulta un verdadero error al escucharlo, un verdadero monstruo al escucharlo. Sin embargo, es un artista porque sabe perfectamente hacerlo, domina completamente lo que hace. Es un artista consumado, aunque lo que haga sea feo, pero vamos, sabe perfectamente lo que está entre manos. Pues esto es el arte o la ciencia en su primera acepción técnica. Es muy importante este asunto porque la teoría del cierre supone que las ciencias, lo que llamamos ciencias hoy, las que llamamos ciencias en sentido fuerte, en sentido de las ciencias duras que se llaman, pues que estas ciencias no proceden de la filosofía, como es una tesis muy clásica, ¿no? Primero hubo la filosofía y cuando la filosofía fue madurando, fue dando frutos que eran las ciencias. Esta tesis, a nuestro juicio, es totalmente gratuita, porque las ciencias proceden de las técnicas, precisamente. De manera que la geometría, por ejemplo, pues procede, como es bien sabido, pues de la agrimensura. La aritmética procede del arte de los comerciantes. Las ciencias lingüísticas proceden de los traductores, etcétera, etcétera. La química procede de la cocina y de la metalurgia. Es decir, hay técnicas previas que después se convierten en ciencias y es el punto central. Pero no solamente esto, sino que las técnicas también vienen después de las ciencias. Es decir, una vez que la técnica se ha transformado en una ciencia y de la ciencia resulta una ampliación de la técnica. Nosotros distinguimos entre técnica y tecnología para distinguir la técnica si está antes de la ciencia o si está después. Y entonces las tecnologías, lo que llamamos tecnologías, pues no son ciencias propiamente, pero sin embargo presuponen las ciencias y seleccionan de ellas lo que interesa, etc. Este es el primer concepto de ciencia, como digo. El segundo concepto es el que se conoce, vamos, se puede designar con el dedo, es la llamada ciencia proposicional. Por decirlo rápidamente, es la ciencia que está en los libros, es lo que está escrito en un libro, o en una sesión, o en un curso de facultad o donde sea, donde un profesor está explicando, valiéndose a veces de la pizarra, pero ni siquiera esto, está explicando simplemente una disertación científica, y aquello es la ciencia. ¿Por qué? Porque se está poniendo en palabras, en forma de palabras escritas o verbales, y esas palabras no son aleatorias, sino que están formando proposiciones ordenadas que dependen de ciertos principios o axiomas que son las premisas. Este es el concepto de ciencia que introdujo Aristóteles, precisamente, y es el concepto tradicional de ciencia, es el más conocido, prácticamente pues, hasta el siglo XVII o XVIII. Es decir, la idea de ciencia aquí es simplemente un conjunto de proposiciones, se supone que verdaderas, que están ordenadas porque dependen de unos principios. Y la ciencia no consiste en los principios, sino en saber sacar conclusiones. Hay una anécdota muy conocida atribuida a Pascal, el famoso matemático, pues que dicen que él era un joven muy precoz de niño y que su padre pues le retiraba los libros para que fuese a pasear, ¿verdad? Y entonces él simplemente, en lugar de leer libros que no tenía, había leído un poco de Euclides y entonces escribía él solo todos los teoremas de Euclides del libro primero. Bueno, esto habría que verlo, pero en fin, eso se dice de él. Sería un ejemplo, lo cito como ejemplo, de que en este caso Pascal tendría
la posibilidad de hacer ciencia geométrica a partir de unos principios que él conocía, sacando las conclusiones. La ciencia estaba no en los principios, sino en sacar conclusiones. Claro, este concepto de ciencia, que es el clásico, que es el tradicional, pues, y que ya digo, es la materia de los exámenes, prácticamente, ¿no? Cuando alguien se examina en una facultad, generalmente por escrito, pues lo que hace es redactar frases para responderlo bien. Es muy distinto, por ejemplo, del examen de un músico donde tiene que tocar el piano o el violín o lo que sea, ¿no? No tiene que hablar. Por mucho que hable, lo que importa es que toque el piano. Aquí no, en este concepto de ciencia hace falta saberlo exponer, explicar, y además de un modo racional. Y la razón consiste en sacar conclusiones. Claro, este concepto de ciencia, que como digo, está vinculado con la idea del conocimiento, porque claro, el que habla está sobre todo conociendo algo, y algo objetivo se supone, algo que está más allá de sus palabras. Esta idea de ciencia es sumamente insuficiente, como lo demuestra lo siguiente, que cambiando las premisas, los axiomas, se pueden introducir axiomas totalmente distintos y, sin embargo, se pueden sacar conclusiones también muy correctas y muy coherentes. El caso más evidente es el de la llamada teología dogmática, la teología dogmática, cuyas premisas ya no son premisas evidentes o principios evidentes como pueden ser los de Euclides, ¿no? Dos figuras iguales a una tercera son iguales entre sí, cosas de estas, sino cuyas premisas las manifiesta la revelación de una doctrina, que puede ser la revelación cristiana o la revelación musulmana o la revelación hebrea o lo que fuera, ¿no? Son las premisas que nos da la revelación. Y entonces la ciencia consiste en sacar las conclusiones de esta revelación. Y esa ciencia obtenida de sacar conclusiones es lo que se llamaba la teología dogmática, que se considera como una ciencia. Y además una ciencia geométrica, porque esta ciencia geométrica, es decir, la geometría de Euclides fue el prototipo de ese tipo de ciencias. Es más, muchos de ustedes habrán leído o habrán oído hablar por lo menos de la famosa ética, la ética de Spinoza. Benito Spinoza, que fue un gran pensador español que estuvo en Holanda, claro, cuando la expulsión de los judíos, y allí escribió una ética que es uno de los libros más importantes que se han escrito siempre, ¿verdad?, titulada More Geométrico Demonstrata, ética demostrada según el orden geométrico. Y allí empieza Spinoza con unos axiomas, y va sacando conclusiones y va definiendo pues, lo que es el arrepentimiento, lo que es la esperanza, etcétera, etcétera, lo que es la virtud, todo de un modo deductivo. Este mismo estilo de ciencia también está presente pues, en un contemporáneo prácticamente de Spinoza, que es los principios de Newton, los principios de la nueva física. También Newton sigue el orden geométrico, y si se abre el libro de los principios de Newton, como si se abre la revolución de Sorbium de Galileo, o de Copérnico, quiero decir, pues allí parece un libro de geometría, es todo geometría y proposiciones y conclusiones y cosas de ese tipo. Bien. Pues tampoco este concepto de ciencia es el que sostiene la teoría del cierre categorial, porque denotativamente las ciencias de las que habla la teoría del cierre, las que denota la teoría del cierre, son principalmente las que se pueden llamar ciencias reales, ciencias de la realidad, sobre todo ciencias naturales, físicas y naturales, como puedan ser pues, la astronomía, como pueda ser la física, la mecánica, la química, la biología, etcétera, etcétera, ¿no? Y todas estas ciencias que prácticamente han aparecido en el siglo XVII, XVI y XVII, y después el XVIII y el XIX, la química y demás, pues estas son las ciencias que se consideran genuinamente tales y que son aquellas que se llaman ciencias realmente, las que se estudian en las facultades de ciencias químicas, ciencias biológicas o lo que fuera.
Y por último, hay otra ampliación, y estas ciencias, estas que las designamos por el dedo, la química, la física, etcétera, la biología, estas ciencias designadas así por el dedo, la pregunta es, bueno, ¿y por qué son estas ciencias? ¿En qué consisten estas ciencias? ¿Por qué razón estas ciencias pues, no son distintas de las que hemos dicho anteriormente, las que están en los libros? Pues son totalmente distintas. La dificultad está en saber cómo engrana precisamente las ciencias físicas con las ciencias que están en los libros. Es decir, las ciencias que están pues, trabadas de este modo, no proposicionalmente, sino de otro modo. Lo que se traban son los propios objetos, las propias realidades. Y por último, consideramos también unas ciencias en sentido ampliado, unas ciencias ampliadas, en sentido amplio que hoy día están completamente, vamos, todo el mundo las conoce con el dedo. Ciencias de la información, ciencias de la educación, ¿verdad? Ciencias ciencias de la cocina. Hace unos meses se inauguró en San Sebastián, como saben, una facultad de gastronomía, de cocina, ciencias de la cocina. Y mil cosas más. Ciencias cinematográficas. Es decir, todo este conjunto de ciencias de la información, todo este conjunto de ciencias que más o menos tienen que ver con las ciencias humanas, se dice ciencias humanas, por ejemplo, por supuesto la antropología cultural, en fin, pues estas ciencias pretenden ser tan científicas como las primeras. De manera que la distinción tradicional de las dos culturas de Snow, la distinción escolar que todavía hacemos mucho en España y en otros sitios, de ciencias y letras, ¿verdad? Este es de ciencias, este es de letras. Esta distinción absolutamente grosera, ¿verdad? Una cosa completamente paleolítica, pero todavía funciona por ahí, ¿no? Entonces, cuando dice yo soy de letras, yo soy de letras, entonces preguntas, bueno, ¿qué pasa? ¿Que es usted matemático o algebrista? Porque el álgebra trata todo de letras, ¿verdad? Entonces, no, es que no son esas letras, entonces diga usted otra cosa, no diga de letras, ¿verdad? No, yo es que me gusta la novela. Bueno, bien, esto es distinto, pero la novela no es una ciencia, entonces no diga que es de letras. Bueno, pues para salir al paso de esta división y sobre todo como consecuencia de investigaciones reales que se fueron haciendo, sobre todo a lo largo del siglo XIX, por ejemplo la historia, claro, pues la historia dejó de ser una serie de relatos, de cuentos más o menos novelados, para convertirse en una ciencia, las ciencias históricas, a lo largo de todo el siglo XIX y XX, y claro, la historia es una ciencia, pero una ciencia que ya no es propiamente, no tiene el mismo estatuto que las ciencias antes. La psicología, lo mismo. La psicología, de ser una actividad pues medio filosófica, medio introspectiva, pues se convirtió, o pretendió convertirse a lo largo del siglo XIX, sobre todo después del conductismo, del behaviorismo, y después las teorías de Skinner, etcétera, se pretendió convertir en una ciencia, la ciencia de la conducta, por ejemplo. De manera que entonces esta cuarta sección de ciencias, que son las ciencias en sentido ampliado, pues encubre multitud de cuerpos de doctrina y de experiencias, la etnología, la antropología, etcétera, que sobre todo los franceses llaman ciencias humanas o ciencias culturales, y la dificultad de definirlas es total, es una cosa dificilísimo. Es decir, cuando dicen las ciencias humanas o facultades de humanidades, ciencias humanas, ¿esto qué quiere decir? Ciencias del hombre, pero es que la física no trata del hombre. Es decir, cuando un avión está volando y cae un individuo de él, ¿verdad? Pues cae exactamente igual con las mismas leyes que si fuera un saco de patatas, ¿verdad? Exactamente igual. Entonces, también la física trata del hombre, salvo que se suponga que es un espíritu puro, pero claro, ¿eso quién lo va a suponer? Bueno, muchos lo suponen, pero vamos, nosotros no lo suponemos, ¿verdad? Desde el punto de vista del materialismo, donde estamos implantados nosotros, pues naturalmente no es que la realidad sea únicamente corpórea, como he dicho antes. Hay realidades físicas, pero que no son corpóreas. La materia oscura, por ejemplo, o un campo electromagnético. Es decir, o la distancia entre dos objetos, ¿verdad? La distancia entre estos dos objetos, que son dos cuerpos, la distancia
es una magnitud física, pero no es corpórea. No puedes tocar la distancia. De manera que entonces las ideas tan groseras que suele tener la gente sobre los cuerpos y los espíritus, etcétera, pues son cosas que están ahí, las estamos constantemente viviendo y llegan a confundirnos de tal manera que llegamos a no saber de qué estamos hablando y de qué nos enteramos. Bien. Pues entonces, la teoría del cierre categorial lo que pretendió fue establecer un análisis de las ciencias, sobre todo de las ciencias, como llamamos, reales, por ejemplo, la física, la química, la biología, etcétera, y después, por extensión, a las otras, pero partiendo de este caso de las ciencias físicas. Y entre las principales características, puesto que no puede hablar de esto como natural, más que muy en general, pero en fin, lo suficiente para hacerme entender de qué estamos hablando, es que lo que entendemos por ciencia primero es que una ciencia no trata de un objeto particular. No se dice, la antropología trata del hombre. Claro, es la etimología de la palabra, ¿verdad? Antropología, anthropos, logos, pues el hombre. No, pues la antropología no trata del hombre. Trata de otras muchas cosas, ¿no? Y además, el hombre pues no está definido tampoco. Además, ¿de qué hombre trata? Primero, si el hombre se toma como una especie, un género en la taxonomía de Linneo, pues el hombre es un animal y por tanto el hombre, luego hablaremos de esto que es lo fundamental para nuestro asunto. Entonces, la antropología es zoología, es una parte de la zoología. Y entonces no es una ciencia especial, es una especie de ciencia zoológica, lo que se llama antropología física, precisamente. Precisamente el conflicto de facultades que constantemente se establece en todas las facultades de España y de Francia y de todo el mundo ha sido esto, que la disciplina de antropología, yo fui profesor de antropología durante 20 o 30 años, ¿verdad?, en Oviedo. La antropología que figuraba en el plan de estudios de la Facultad de Filosofía, pues tenía una especie de correlato en la Facultad de Zoología, que era antropología zoológica. Claro, y siempre había sus bromas entre el que explicaba antropología, que era zoología, en un lado, y el que explicaba antropología en otro lado. Y entonces, claro, ¿qué es el hombre? Pues dígamelo usted lo que es, ¿verdad? Dígamelo usted. Hombre, pues el hombre es lo que dicen los derechos humanos, lo que dice la Declaración de los Derechos Humanos. Hombre, eso es un modo de definirlo pues que no tiene nada que ver con la ciencia y nada, porque los derechos humanos dicen cosas como estas. Artículo primero, todos los hombres nacen iguales y libres. Pues no, eso es mentira, es totalmente falso. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues no, es que queremos decirlo, no, lo que ha dicho usted es una proposición que no puede absolutamente. Y entonces, y la humanidad, pero es cuando empieza la humanidad, ¿qué empieza? El hombre neandertal, el hombre atapuerca, o bien en el plano individual, ¿es hombre ya el embrión de unas semanas o el feto de 5 meses? ¿O cuándo empieza a ser hombre? ¿O es un puro animal? Todos sabemos las discusiones tremendas que ha habido estos años con la ley del aborto, claro, acerca de si el feto era un hombre, era humano, era persona, no era persona, en fin. Son discusiones son tan presentes actualmente como en tiempo de Aristóteles, como digo, o todavía más. Pues entonces lo que queremos decir es que cuando se dice la geometría trata del espacio, la biología trata de la vida, hombre, pues no, de la vida no trata la biología, la biología trata, pues yo qué sé, de los ácidos nucleicos, de las células, de los tejidos, ¿verdad? Pero de la vida no. Esos serán vivientes, pero la vida es otra cosa. Es decir, la vida solo no define el campo de la biología. Tampoco el universo, la ciencia del universo. Pues hombre, no, eso es una pretensión, a mi juicio, ridícula, sobre todo de los cosmólogos actuales, ¿verdad? La ciencia del universo, el universo es una totalidad y por tanto es una construcción puramente fantástica, porque el universo es una totalidad y una totalidad supone que tiene límites, que la totalidad es finita y claro, fuera del universo no hay nada. Entonces no es una totalidad.
aunque no faltan, por supuesto, cosmólogos que sostienen que hay muchos mundos, que fuera de nuestro mundo hay otro, pero en fin, estas ya no son cuestiones puramente científicas, son cuestiones filosóficas, aunque estén en boca precisamente hoy de los cosmólogos. Entonces, lo que quiero subrayar es esto, que cada ciencia tiene su campo propio, su campo. Y este campo es distinto del campo de las demás ciencias. De manera que entre las ciencias hay una especie de discontinuidad. No son todas partes de una misma ciencia unitaria. Esas son las pretensiones del movimiento por la ciencia unitaria de la época del Círculo de Viena y demás, con precedentes de Leibniz y esto, pero las ciencias de hecho son distintas. Un ejemplo rápido. Si un matemático está demostrando un teorema con un bolígrafo, pues eso, con tinta aceitosa, ¿verdad? Está explicando el teorema, pues naturalmente el teorema no se demuestra por el análisis químico del lapicero. No tiene nada que ver la composición química de la tinta o de las palabras que están escritas allí realmente con la demostración matemática. Es decir, la química es distinta por matemática. No puedes absolutamente explicar químicamente las matemáticas o viceversa. Ni tampoco la vida se puede explicar por la química. La biología tampoco. La química y la biología son distintas, aunque están involucradas, pero son distintas. Yo les cuento rápidamente una anécdota, que la he contado muchas veces, pero es decir, como el interlocutor es tan famoso, con Ochoa, con Severo Ochoa, hace muchos años. Severo Ochoa sostenía la tesis de que todo es química. Todo es química. Yo una vez, porque iba mucho por Asturias, pues le pregunté, claro, fingiendo absoluta ignorancia y demás, le pregunté, don Severo, ¿y entonces todo es química? Hombre, sí, por supuesto, ¿cómo? No parece usted que dude de esto. Digo, ¿y este libro que hay aquí es química? Digo, sí, claro que es química. Digo, ¿y cómo demuestra usted que esto es química? Dice, pues muy sencillo, se incinera, se hace un análisis, se analiza y entonces se ve pues 30% de carbono y tal y tal y tal. Ah, muy bien, interesante, le decía yo. Y entonces, cuando le dije, estas dos palabras que hay aquí en este libro están unidas entre sí por enlace iónico o por enlace covalente. Entonces él me miró completamente asombrado, como diciendo, este señor es bobo. Y yo le miré a él también diciendo, este señor es idiota, ¿verdad? Luego he hecho la prueba yo con muchos químicos y no me falla una, ¿verdad? Es decir, claro, porque una cosa es decir que todo es química y otra cosa es decir que por medio de las normas de la química se explica por qué están las letras puestas en la página, aunque sean letras de un libro de química, ¿verdad? Eso ya no se explica químicamente. Entonces decir que todo es química es una palabra completamente sin sentido, puramente gremial. Es una cosa gremial, que es lo más frecuente, ¿verdad? Cada ciencia tiene imperialismo sobre las demás, quiere agotarlas todas ellas. Bien. Entonces, la idea de ciencia, de la teoría de ciencia categorial, está fundada en que cada campo está constituido por un conjunto de términos, por varios, que además están enclasados, que forman parte de clases. Pues, para poner el ejemplo más sencillo, en la aritmética los números naturales, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Hay términos, hay operaciones, por ejemplo, adición, sustracción, hay relaciones, en este caso de la aritmética, los números naturales, pues mayor, igual o menor, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurre en una ciencia? Pues principalmente que las operaciones van componiendo los términos de un modo cerrado, que es lo que quiere decir cierre. El cierre es un concepto matemático o lógico que significa que cuando dos términos de una clase se unen por la operación, dan a otro término que pertenece a la misma clase. Entonces la operación está cerrada. Si yo digo 2 por 3, 6. El 6 es un número natural. 6 por 3, 18, lo que fuera, pues otro número natural. Es decir, está siempre cerrado en aquella clase. Es lo que significa cierre. Pero este cierre es puramente tecnológico, ocurre con una operación. Todavía no es una ciencia, es una tecnología, diríamos. Pero cuando hay varias operaciones que confluyen entre sí, entonces la cosa empieza a ponerse más difícil, como natural, y entonces esta serie de confluencia de operaciones nos introducen en mundos completamente insospechados,
aunque de ellos tuvo ya noticia Platón, precisamente. El más conocido caso que todos conocerán es el fracaso del proyecto pitagórico de una ciencia universal de carácter aritmético, consistente en tratar de racionalizar el universo mediante los números. Es decir, todo es número, decía Filolao, y sin número no puede conocerse nada. Entonces atribuyeron números a todo y entonces empezaron a funcionar con los números. Descubrieron el teorema de Pitágoras, como es bien sabido, que es el teorema fundamental de las matemáticas y lo sigue siendo de la física actual, incluyendo la teoría de la relatividad, para definir la distancia. Y entonces estos números enteros y estas operaciones racionales resulta que demostraron que había números que no se podían construir unos con otros. Y sobre todo la famosa relación entre el lado del cuadrado y la diagonal. Era imposible medir la diagonal tomando como unidad alguna fracción del lado del cuadrado. Era imposible definirlo. Y entonces esta definición, esta imposibilidad, pues constituyó para los pitagóricos el fracaso completamente de su proyecto científico, ¿verdad? Y claro, se dice que uno de la escuela pitagórica y un tal Hipasos de Metaponto que reveló este secreto de la escuela, pues que fue asesinado por ellos mismos. Y Platón dice, Platón se hizo completamente consciente de lo que significaba esto. Platón dijo que el maestro que no enseña a sus discípulos lo que son los números irracionales merece la pena de muerte, cosa que yo comparto plenamente, ¿verdad? A pesar de la condenación de la pena de muerte, pero bueno, en un caso como esto sí merece la pena. De manera que entonces la idea del cierre categorial significa esto: el campo que se mueve, el campo de la aritmética, por ejemplo, el campo de los números racionales, que luego se amplía al campo de los fraccionarios, de los irracionales, de los complejos, de los imaginarios, etc. Entonces, todos estos campos, pues, tendrían operaciones cerradas. Y estos campos, cuando cierran, es lo que Aristóteles llamó las categorías. Y por eso, con esto doy una idea de lo que es la teoría del cierre categorial. El cierre categorial quiere decir esto. Y el cierre categorial supone que una ciencia trabaja con términos que pertenecen a unas clases determinadas, que tienen que estar definidos y que, por tanto, no se puede hablar de una ciencia hasta que no se han definido los términos. Un ejemplo rápido. Cuando se plantea la cuestión, obligada en toda historia de la ciencia, de cuándo aparece la química nuestra. Claro, pues algunos se remontan a la edad de los metales, ¿verdad? Los metalúrgicos, pero en fin, eso no es ciencia. Otros hablan de los alquimistas, tampoco era ciencia. Entonces, ¿cuál es el criterio para ver cuándo empieza la química como ciencia? Se suele citar a Lavoisier, Lavoisier descubrió el oxígeno, o Priestley, o lo que fuera, a Dalton. Bien. Pues la respuesta del cierre es la siguiente. La química aparece cuando están definidos los términos elementales de la química, que son prácticamente los que figuran en la tabla de los elementos de Mendeleev, de la tabla periódica. Y entonces estos son los elementos que se consideran primitivos, originarios, y tales que la composición o la división de esos términos, pues el plutonio, el uranio, etcétera, el oxígeno, que se van descomponiendo, o bien los compuestos, ¿verdad? El ácido clorhídrico, lo que fuera, se van descomponiendo. Entonces, la ciencia química está cerrada porque permite operaciones cerradas, es decir, que producen productos químicos y otros productos químicos, y el cierre no significa una clausura del campo, al revés. Es cuando empieza el campo a ser libre, cuando empieza realmente la posibilidad de dominar, de controlar, de ser soberanos en el campo. Hasta que llega un momento donde el campo se desmanda porque se descubren los isótopos, etc. Y entonces hay que romper el átomo, que difícilmente podría haber mayor contradicción terminológica, porque átomo significaba indivisible, según la teoría de Demócrito, y entonces el atomismo de Dalton es todo lo contrario, los átomos son divisibles. Bien. Todavía yo conocí a un profesor de Salamanca,
de los años 50 que no se había enterado de la bomba atómica y demás y quería seguir sosteniendo que el átomo era indivisible, ¿verdad? Y que decir que el átomo se divide, que era una aberración, es como decir que un círculo es cuadrado, algo así. Pues esta es la cuestión, de donde resulta que las ciencias pues tienen una serie de modulaciones, de términos, de operaciones, de niveles, que aquí no podemos entrar como natural porque la complejidad es inmediata, como es evidente, pero que en esencia lo que sí importa decir, por lo que voy a decir después, es un poco pues este cuadro que tienen allí, bueno, está ahí proyectado, sí, que lo estoy viendo aquí. Sí, bueno, voy a ir terminando ya. Aquí lo esencial es que una ciencia tiene muchos estados y una ciencia tiene un estado que llamamos, donde las operaciones se eliminan, y entonces la ciencia aparece a nivel que llamamos alfa. Y cuando las operaciones no se eliminan, entonces los propios sujetos que están de algún modo haciendo la ciencia aparecen también en el campo, llamamos beta. Imposible explicar esto con el poco tiempo que tenemos, de manera que simplemente ahí tienen el cuadro para que se den cuenta de la complejidad que puede tener. Para aplicar al caso que nos ocupa, cuando preguntamos por la ciencia enfermera, como queramos llamar, pues naturalmente lo primero que pensamos es que este conjunto de ciencias, con todas sus especialidades que pueden ser la enfermería, pues tienen que ver de algún modo con las ciencias médicas. Parece que tienen que ver con las ciencias médicas, que son una línea de la red establecida por las ciencias médicas. Ahora bien, las ciencias médicas son una clase de ciencias al lado de las ciencias biológicas, por ejemplo. Pues ordinariamente parece que sí, parece ser que dicen, no, la biología y la medicina pues son aliados continuamente. En una facultad de medicina hay biólogos, en un hospital hay también bioquímicos, etcétera, para hacer las analíticas o lo que fuera. Es decir, parece que hay una involucración entre ellas. Y sin embargo ocurre que las ciencias médicas son en cierto modo incompatibles con la medicina. Las ciencias biológicas son incompatibles con la medicina. Por ejemplo, aunque esto es muy largo de contar, pero vamos, por ejemplo, las ciencias biológicas, sobre todo después del darwinismo, contemplan la idea de evolución. Los organismos evolucionan y entonces no hay organismos que duren pues, más allá de 5.000 años o de 1 millón de años, ¿verdad? La língula, ¿verdad? Por ejemplo, después del Cámbrico, es decir, los organismos evolucionan enteramente. Por tanto, un biólogo que vea a un niño que aparece con 6 dedos, pues para él le produce una gran emoción. Es decir, mira, una mutación de la naturaleza, mira, 6 dedos, ¿verdad? E incluso procurará ver a ver si puede obtener otro niño con 7 dedos o lo que fuera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las mutaciones son el ABC de la biología. Pero un médico no. Un médico, si ve a un niño de 6 dedos, lo primero que hará a sus padres apuntarle uno a ver si le restituye a su canon. Si aparece un individuo, un siamés, unos hermanos siameses, pues naturalmente para el biólogo será una bendición de Dios, ¿verdad? Dice, hombre, mira, qué cosa tan curiosa, tan interesante, ¿verdad? Que aparecen dos, claro, para la familia y para en general, aquellos hay que separarlos como sea. Sobre todo si los pagos son profundos, es decir, si están totalmente interpenetrados. Entonces habrá que separarlos, y así sucesivamente. Entonces, la biología y la medicina son cosas distintas. ¿Por qué? Pues seguramente porque la medicina no es una ciencia, porque la medicina es un conjunto de prácticas, de tecnologías, de prácticas, que suponen las ciencias biológicas y las bioquímicas, por supuesto, pero que en sí mismas no están organizadas según axiomas científicos, sino según postulados de otra índole que
que tienen que ver concretamente, en el caso de los ejemplos que he puesto, con la idea de hombre, de un hombre inmutable que se considera ya conseguido, según un canon cualquiera que sea, el canon de Policleto, por ejemplo, y entonces la medicina es conservadora, en ese sentido. Ella no quiere transformar los enfermos en sanos, al revés, los sanos en los enfermos, sino los enfermos en sanos, o bien transformación idéntica de los que son enfermos de los que son sanos en sanos, la medicina preventiva. Es decir, la medicina tiene unos postulados que son totalmente diferentes y que proceden de otras fuentes de los postulados del biólogo, que en principio lo que quiere es ver las novedades, lo que da de sí la naturaleza, y no le interesa más. Incluso las vivisecciones, porque una vivisección pues, produce, o la manipulación de células madres o lo que fuera, produce aumento de conocimiento y por consiguiente no tiene ningún límite en cuanto científico. Entonces, cuando recibe esos límites, esos postulados en virtud, no se sabe muy bien de qué, la bioética famosa ha aparecido en estos contextos, ¿verdad? Pero la bioética, hay mucho que hablar también, es un concepto completamente oscuro y confuso que inventó Potter, que no sabía muy bien lo que decía, ¿verdad?, hace los años 70, y entonces la bioética pues tampoco se sabe lo que es. Simplemente unos convenios que se han tomado, unos acuerdos, unos consensos, pero con absoluta confusión y haciendo uso de normas, pues unas veces que son científicas, otras veces son religiosas, otras veces son políticas o lo que fuera, ¿no? Bien. Entonces, ¿a dónde voy a parar? Pues simplemente a lo siguiente, que cuando estamos hablando de la ciencia, de las ciencias de las enfermerías, pues naturalmente estas ciencias son sobre todo ciencias aplicadas, son tecnologías. Claro, antes de la medicina o de la biología científica no eran tecnologías, eran técnicas de curanderos, de lo que fuera, claro, como es natural, de chamanes, eran técnicas, pero una vez que en el proceso de evolución se han intercalado las ciencias y han mejorado, y han purificado, y han abierto, y han ampliado las capacidades de las técnicas, entonces son tecnologías, pero que están sometidas a una serie de condiciones que naturalmente que son pues, sumamente extrañas. Para ir terminando, se me ocurre leerles, cosa que ustedes ya lo conocen, pero en fin, permítanme que lo ponga en voz alta. Las famosas necesidades básicas, las 14 necesidades básicas de la Virginia Henderson, que volvió el año 96 a establecer el 71, donde hay cosas como esta. Primera, ayudar al paciente en las funciones respiratorias. 2, ayudar al paciente a comer y a beber. 3, ayudar al paciente en las funciones de acostarse, de cambiar de postura. Ayudar al paciente en el descanso, a vestirse, desvestirse, pero ahora viene lo bueno. Ayudar al paciente a su aseo personal, bien. Ayudar al paciente a comunicarse con los otros para expresar sus necesidades y sus sentimientos. Eso es decir, ¿eh? Eso ya son palabras mayores. Ayudar al paciente a practicar su religión o a actuar de acuerdo con sus ideas del bien y del mal. 12. Ayudar al paciente para que trabaje en alguna cosa o se ocupe de algo constructivo. 13. Ayudar al paciente en actividades recreativas. Ayudar al paciente, 14, en adquirir conocimiento. Claro, estas necesidades básicas es un modo de denominar pues, a los derechos humanos, por ejemplo. Los derechos humanos no tienen más misterio que un conjunto de acuerdos totalmente desordenados, totalmente empíricos, que resultaron después de la Segunda Guerra Mundial, pues para poder atender urgentemente a la situación que se había planteado, en donde había gente de muchas religiones, de muchos credos, de muchas razas, y entonces pues no se quería saber nada, ¿verdad? Entonces, claro, decir, no, es que todas estas cosas tienen que ver naturalmente con las culturas, la religión, el conocimiento, estas cosas que dicen, y como son reglas de necesidades, las necesidades se transforman otras veces en derechos o en deberes, es decir, no es que son los derechos humanos, claro, pero los derechos
Y deberes es un concepto también completamente confuso que se utiliza sin crítica ninguna cuando se dice, por ejemplo, pues qué sé yo, que los animales tienen derechos. Como todos saben, el año 78 la Asamblea General de la ONU proclamó los derechos de los animales, que son una parodia completamente de los derechos humanos, que se habían proclamado 30 años antes. Es decir, todos los animales tienen derecho a la vida, tienen derecho a tal, tienen derecho... Claro, este derecho pues es una cosa atribuida por completo por el porque es como si digo, pues estos anteojos, estas gafas tienen derecho a no ser destruidas. Bueno, el que tengo yo el deber de no destruirlas soy yo, ¿verdad? Yo tengo el deber, pero al deber no le corresponde ningún derecho, más que si hago una proyección objetiva, una prosopopeya completamente infantil, ¿verdad? Porque las gafas no tienen derecho, y los animales, y los niños o los fetos de 2 meses, ¿tienen derechos o no tienen derechos? Se dirá, hombre, los derechos no son derechos naturales, no hay derechos naturales. Hay derechos convencionales, jurídicos. Los derechos los acuerdan los demás hombres. Bueno, pero entonces si hemos acordado dar derechos a los niños o lo que fuera, pues serán acordados, y si los hemos quitado, pues los he quitado. Pero ¿es suficiente esto? Bueno, quiero decir simplemente que todos los comités de bioética, todas las restricciones, ¿verdad?, o obligaciones o encomiendas que recibe pues una tecnología como puede ser la enfermería, estas convenciones no son científicas, lo cual no quiere decir que no sean más importantes aunque las científicas, ¿verdad? Es decir, el hecho de decir, no, al enfermo no se le puede pues, acortar la vida, la eutanasia, por ejemplo. O bien la convención esta, convención, la enfermería como la medicina se basa en una serie de convenciones, de prácticas, de instituciones, preferimos decir, de instituciones, en donde se separa totalmente los animales de los hombres. ¿Qué pensaríamos si en la cama de un hospital aparece un perro o un chimpancé? Pues no se toleraría. En ningún hospital se toleraría esto, ni por parte de médicos ni de enfermeros. Allí el chimpancé va por otro lado. Hay una fórmula... Bien, pues ya voy a concluir. Muy bien, pues nada más. Bueno, ya está, ya por eso. Estaba claro, muy bien. Gracias. Quedan 5 minutos. Muchas gracias por su... Muy bien.